Tras la obligada introducción para hablar del calendario romano, hoy nos metemos en harina. Vamos a repasar los diferentes meses del año y analizaremos sus festividades y qué celebraban los antiguos romanos durante esos días. Así que hoy, en Roma Eterna, nos vamos a zambullir en los 4 primeros meses del año. Vamos a ver enero, febrero, marzo y abril. Juntos descubriremos cosas que seguro que te sorprenderán. Ponte tus mejores galas y coge algo de picar, que comenzamos. Y lo primero de todo es decirte que no has escuchado mal. 4 meses, es que se han venido cositas. Se han venido cositas en la preparación de este programa y me he visto con una cantidad de información tal que he pensado, madre mía, si esto lo pongo en 6 y 6, van a morir. La persona que me está escuchando va a palmar. Directamente se le va a freír el cerebro. Y he pensado, bueno, vamos a hacer otra cosa. En un inesperadísimo giro de los acontecimientos, un programa que se iba a dividir en 2 se va a dividir en 3. 4, 4 y 4. Eso ya de entrada. De entrada, anunciarte que serán 3 programas, pero que de ahí no paso. Aunque esté aquí 2 horas y media de programa analizando 4 meses, de aquí no me muevo hasta que no acabe los 4 meses. Y va a ser una saga que se va a completar. Los siguientes programas de Roma Eterna van a ser los 4, 4 y 4. Van a ser los 12 meses. Vamos a cerrar este ciclo de festividades aquí como que me llamo Iván. Y lo primero que hay que decir, en aras de la honestidad, que yo siempre intento hacer bandera de ella, es que sabemos muy poco de muchas festividades. Sabemos muy poquito. Los romanos escribieron sobre ellas, sí. Tenemos los fastos de Ovidio, que nos cuentan muchas fiestas. Tenemos Apuleyo, que también nos narra celebraciones. Tenemos Varrón, Tito Livio y Dionisio también hablan de ellas. Cicerón también tiene alguna otra cosita por ahí. Pero en general hay fiestas de las que sabemos muy poco. Y yo te lo voy a decir así tal cual. Oye, de estas sabemos muy poco, pero que te suenen, que estén ahí, que sepamos que se celebraba eso. Y otra cosa muy importante para este programa es que no te preocupes por las fechas, los nombres y todo. Yo en cada programa, en la caja de descripción del audio, voy a poner los meses, los días y las fiestas, para que si quieres hacerte un calendario romano, lo puedas hacer sin ningún problema. Y digas, oye, mira, pues aquí tengo este calendario romano para celebrar cositas romanas a mi estilo, que es algo guay, curioso, entretenido y divertido. Y dicho esto, vamos a empezar ya a zambullirnos de lleno en las festividades romanas. ¿Y cómo vamos a empezar? Vamos a empezar por el primer mes, el de enero, porque este repaso a los meses se hace en base a cuando ya estaban los 12 meses estructurados tal cual los conocemos hoy. Así que empezamos por el principio. Januarius, nuestro mes de enero. El nombre del mes viene por el dios Jano, divinidad a la que estaba dedicado. Es el dios que simboliza el paso de una cosa a otra y que preside el fin y el principio de cada año. También es el dios de las puertas, de los pasajes. Es el dios que está representado con 2 caras, una mirando al principio y otra mirando al final. Las fuentes nos dicen que las puertas del templo de Jano se mantenían abiertas siempre que Roma estaba en guerra. Así que te puedes imaginar la de corriente que debía hacer en ese templo. Ahí dentro, vamos, como Roma estaba siempre pegándose de toñas con sus vecinos y rivales, pocas veces se mantendrían cerradas esas puertas. Vas al templo de Jano y vuelves con un catarro de narices. A partir del siglo II a.C., por una cosa que ya te contaré en el podcast, los cónsules empezarán a jurar sus cargos el día 1 de enero en las calendas. Y la primera festividad del año romano que nos vamos a encontrar es una festividad sin fecha, porque los romanos tenían también festividades sin fecha fija. En este caso nos encontramos con las Compitalia. Las Compitalia, al no tener fecha, pertenecían a las fiestas llamadas ferias conceptivas, las Feriae Conceptivae. Esta en concreto era una festividad en honor a los lares compitales. Si recuerdas el programa de la religión, ya estuvimos hablando de los lares,
cuando tocó hablar del culto doméstico. Eran esos espíritus buenos que en su advocación de compitales se convertían en protectores de los cruces de caminos. Lo que hacían los romanos en esta fiesta era levantar en las encrucijadas una especie de altares o capillitas en las que colocaban imágenes de los lares por parejas. He leído cosas muy curiosas al respecto de las Compitalia, como por ejemplo que la noche anterior a la celebración el pater familias colgaba pelotas de lana y muñecos también de lana representando a los esclavos y personas libres de la casa, con el objetivo de que la diosa Mania se contentase con esos objetos y respetase la vida de los seres que representaban. Porque si te acuerdas de cuando hablamos de religión, es muy posible que cuando hay un muñeco en un ritual, ese muñeco, en tiempos remotos, fuera una persona, en este caso niños. También he leído que se colgaban cabezas de ajo en las puertas como sustituto de los niños. El objetivo de esta fiesta era realizar una limpieza ritual. Se paseaba un cerdo por las calles para purificarlas hasta llegar al altar de los lares, al compitum, donde era sacrificado. Si el dinero no te llega para un cerdo, no te preocupes, porque también podías ofrecer pasteles. Después de este ritual tenía lugar un festín en el que participaban todos los miembros de la familia, incluidos los esclavos, a los que se dejaba descansar ese día y se les daba ración doble de vino. La fiesta se cerraba con los ludi compitialiki, espectáculos teatrales de música y de danza. La tradición nos cuenta que fue Servio Tulio quien instituyó esta fiesta, pero durante la República fue decayendo. Eso sí, Augusto, dentro de todo ese paquete de medidas para volver a recuperar la grandeza de Roma, restauró esta fiesta, pero añadió un ligero cambio. Entre los dos lares que se debían colocar en las capillitas, debía colocarse también la imagen del genius del emperador, vestido con toga y en actitud de realizar un sacrificio. Augusto ahí metiendo la patita siempre que podía, un maestro. Una vez inaugurado ya el mes de enero, con la primera fiesta, que era una fiesta móvil, vamos a la primera fiesta fija, como tal. Vamos al día 9 de enero, en el que nos encontramos la Agonalia de Jano. Había diferentes agonalias a lo largo del año romano, otra en marzo, otra en mayo y otra en diciembre, pero esta era dedicada a Jano, que para algo era su mes. No sabemos mucho de esta fiesta, lo único que sabemos es que tanto Ovidio como Varrón intentaron encontrar el origen de la Agonalia, y una de las explicaciones que se ha dado es que posiblemente pudiera tener su origen en la pregunta que el sacerdote de los sacrificios hacía antes de ejecutar a la víctima, ¿te acuerdas? Agoné, y quizá de ahí derivase lo de Agonalia y posiblemente se hiciera un sacrificio en el foro, el Rex Sacrorum, el rey de los sacrificios, esa figura residual de la monarquía que heredó los poderes del rey, los poderes religiosos, pues posiblemente hiciera un sacrificio de un carnero y así se festejara en honor a Jano. Lo cierto es que de la raíz de la fiesta agonalia de la palabra, de agonia, que significa víctima sagrada, nos han llegado palabras a nuestro lenguaje, a nuestro castellano, que no son muy bonitas, como por ejemplo agonía. Saltamos de las Agonalia y nos lanzamos hacia las Carmentalia, fiestas que se celebraban los días 11 y 15 de enero. Y a la hora de repasar el calendario romano nos vamos a encontrar que las fiestas que se celebren durante varios días tengan por costumbre solo tener lugar en los días impares. Los días impares, recuerda del programa anterior, eran días de buena suerte. Los días pares no. Yo nací en un día par, así que estoy jodido. Pero los días impares para los romanos eran los días de la buena suerte. Y las carmentales eran fiestas en honor a la diosa Carmenta. Carmenta era una divinidad que originariamente era una ninfa de las aguas, una ninfa con poderes mágicos y con el don de la profecía, al que debía su nombre. Carmen significa canción, canto profético, hechizo, y con el paso del tiempo Carmenta fue ganando poderes, y entre esos poderes recibió el de protectora de los partos, junto con sus dos hermanas, Antehuorta, también llamada Prosa, Prosa o Pórrima, y Poshuorta. Las tres, Carmenta, Antehuorta o como la quieras llamar, y Poshuorta, eran las Carmentes. Carmenta es muy importante además porque es la creadora del alfabeto latino,
¿Y eso qué significa? Significa que es la educadora de los pueblos latinos. Ella introdujo el alfabeto en la península itálica a través de su hijo, Evandro, rey de Arcadia, un rey que estaba en la zona del Monte Palatino muchos años antes de la fundación de Roma. Cuando todo eso era campo, él ya estaba allí. Evandro consagró un altar a Hércules en el Foro Boario, el ara máxima de Hércules. Evandro ayudó también a Eneas contra el rey Turno y contra los rútulos. Madre mía, los rútulos, Eneas. Primer programa de Roma Eterna, ¿eh? Ha llovido un montón. Carmenta también tenía un templo cerca de la Porta Carmentalis, la casualidad, en el que su flamen ofrecía sacrificios incruentos para que la diosa no tuviera ningún tipo de contacto con la muerte. Y ya que te he hablado de la Porta Carmentalis, que tiene su nombre seguramente en el templo de Carmenta, coge un mapa, porque, siguiendo la tradición del podcast, te voy a explicar dónde se cree que estaba la Porta Carmentalis. Porque, si te acuerdas, en uno de los programas, creo que fue en el de Vesta, creo que fue, sí, en ese que se me fue la olla, pero lo más grande, empecé a contarte un paseíto por el Campidoglio, pasando por el Teatro de Marcelo, Foro Boario. Es en el que te hablé de la Boca de la Verità, del Templo de Portuno. Pues en esa misma zona, si tú bajas desde el Campidoglio la vía del Teatro de Marcelo por la acera izquierda y cuando llegas al cruce con Vico Iugario te paras y no pasas el semáforo, miras a la izquierda y ¿qué vas a ver? Unas ruinas. Las ruinas del pórtico del Foro Olitorio. Filippo Coarelli afirma que la puerta está en esa zona. Y cerramos el mes de enero con la celebración de las ferias sementivas, unas fiestas que se celebraban a final de mes y en las que se pedía la bendición de los dioses y su protección sobre las semillas que se habían sembrado. Los animales de labranza descansaban y se les coronaba con guirnaldas. Estas fiestas no tenían una fecha fija de celebración, solían caer a finales de enero y estaban dedicadas a Ceres, que estaba encargada de dar vitalidad a las semillas, y a Telus, que proporcionaba el lugar en el que las semillas crecían. Por eso, a estas dos divinidades se les ofrecían pastelillos de espelta y el sacrificio de una cerda preñada. Se solían celebrar junto con las Paganalia, las paganales, también llamadas ferias pagánicas, que eran una fiesta de purificación de las aldeas y cuya institución se atribuye a Servio Tulio. Y con esta música dejamos atrás el mes de enero y nos adentramos en el mes de febrero, un mes dedicado en la antigua Roma a recordar a los antepasados. Un mes en el que, según Plinio el Viejo, comenzaba la primavera romana. El día 7 u 8 de febrero comenzaba. Según los autores clásicos, el nombre de Februarius viene de februa, una forma arcaica de referirse a los instrumentos sagrados de purificación que se empleaban en los rituales de este mes. Sus festividades nos van a evocar ese carácter de purificación que tenía en tiempos antiguos. Y la primera celebración que nos vamos a encontrar es el Amburbium. El Amburbium era una ceremonia expiatoria de la que he encontrado información contradictoria. Hay quien dice que era una fiesta de fecha variable, en cambio otras fuentes dicen que se celebraba el 2 de febrero. El objetivo primordial del Amburbium era purificar la ciudad. Eso, básicamente. Numa Pompilio dedicó esta fiesta para hacer la Lustratio Urbis, realizando sacrificios a los dioses manes, a los espíritus de los antepasados. Por desgracia no tenemos muchos detalles sobre esta fiesta, así que pasaremos a la siguiente, al 13 de febrero, día en el que se celebraban las Faunales. Las Faunalia eran unas fiestas en honor a Fauno que tenían lugar en febrero pero también en diciembre, el día 5. Tampoco sabemos mucho de ellas, se le ofrecía un sacrificio al dios en el templo que tenía en la isla Tiberina y poco más. Ahora sí, vamos a encadenar 3 fiestas seguidas. Ojo peligro que se viene, ¿eh? Se viene. Primero, del 13 al 21 de febrero se celebraban las Parentalia. Las Parentalia eran unas fiestas en honor a los muertos. Durante estos días en las casas se hacían pequeñas ofrendas muy sencillas a las almas de los antepasados. También estos días se suspendían los matrimonios, los templos permanecían cerrados y los altares apagados. Se creía que durante esos días
Los antepasados vagaban por el mundo de los vivos pidiendo que se les realizaran ofrendas que pudieran permitirles volver al inframundo. Por eso los templos estaban cerrados. Las parentalias se acababan, como te he dicho, el día 21, y ese día se celebraban también las Feralia, una fiesta pública en honor de los manes, de la que también, por desgracia, tenemos una información escasísima. Sabemos que se ofrecía un sacrificio a Tácita. Ovidio identifica a Tácita con Muta, la diosa del silencio. Según el mito, Muta era Lara, a la que Júpiter arrancó la lengua en castigo por haber revelado a Juno que éste estaba enamorado de Iuturna, Júpiter, Zeus y sus líos. Creo que de esta historia te hablé en el programa de Júpiter o en el de Juno. Ahora mismo no estoy seguro, pero puedes comprobarlo si quieres. Encontramos detalles del ritual que se hacía en Ovidio. Ovidio nos dice que una anciana se sentaba entre las muchachas, rodeada de muchachas, y cumplía con el rito de Tácita. Colocaba en la parte del umbral donde un ratoncillo se había abierto camino 3 granos de incienso, con 3 dedos. A continuación, ataba un hilo encantado a un trozo de plomo oscuro y movía en su boca 7 habas negras. Después quemaba al fuego un pececillo que ha untado en alquitrán y cosido atravesándolo con una aguja de cobre, y después vertía un poco de vino. Vino que lo que sobraba se lo bebía o lo ofrecía a las demás. Y tras beber decía: «Hemos amordazado las lenguas de los enemigos y las bocas hostiles». Y sin tiempo para recuperarnos de las parentalia y de las feralia, al día siguiente, el 22 de febrero, tenían lugar la Ascaristía. Las Ascaristías eran una fiesta familiar. Tras haber honrado tanto de manera privada como pública a los antepasados, a los muertos, en las 2 fiestas anteriores, ahora lo que tocaba era celebrar a los vivos. Vamos a celebrar que estamos aquí, que estamos vivos. Nos vamos a reunir todos y vamos a celebrar la vida. Un buen banquete, toda la familia junta, vamos a honrar a los dioses familiares y vamos a honrar que seguimos aquí. La fiesta acababa con una libación de vino a los lares, a los que, en tiempos del imperio, también se le sumaba el genius del emperador, que tenía que estar ahí y tenía que rendírsele culto. En medio de estas 3 fiestas que te he contado, tenían lugar otras 2. Por eso te digo que no te preocupes, no hace falta que apuntes ni nada, porque te lo voy a dar yo escrito en la caja de descripción del audio. Y la primera de ellas es la más famosa de las que vamos a hablar hoy. El 15 de febrero, las Lupercalia. La fiesta de los lobos, la fiesta dedicada a Fauno, que se celebraba cada 15 de febrero, pero que se remonta a mucho tiempo atrás. Cuenta la leyenda, leyendas que se pierden en la bruma de los tiempos, que antiguamente había una oscura divinidad llamada Luperco, una divinidad que acabó fundiéndose con ese Fauno al que después se dedicará esta fiesta. Se especula que Luperco era una divinidad protectora de los rebaños, que los protegía frente a los ataques de los lobos. Tenemos muy poca información al respecto. Tenemos, como te he dicho alguna vez, piezas del puzzle. Luperco por un lado, Luperca, la loba que amamantó a Rómulo y Remo por otro, y también tenemos a los protagonistas de la fiesta, los Lupercos. Los Lupercos eran un colegio sacerdotal compuesto de 12 miembros. Al principio eran elegidos entre los pastores, pero a medida que va avanzando la historia de Roma, se llegaron a elegir a los jóvenes de las familias más influyentes de Roma, más importantes. Eran nombrados anualmente y estaban divididos en 2 secciones, también llamadas sodalitates. Por un lado los Quintiani y por otro los Fabiani. ¿El porqué de la división? Pues no se sabe. Lo que sí que algunos cuentan que Rómulo mismo fundó los Quintiani y Remo los Fabiani. En el año 44 a.C., Cayo Julio César, que tenía unos testículos como cocos, creó una tercera sección, los Giuliani, los Julios, porque era así, porque era César y punto. Pero de la Lupercalia del año 44 te hablaré luego. No nos adelantemos, primero vamos a empezar con la fiesta en sí. Y la fiesta empezaba al amanecer.
Estamos ahora mismo en la gruta del Lupercal, en el Monte Palatino. La tradición nos dice que esta gruta es muy importante porque aquí, donde estamos ahora mismo, Luperca, la loba, dio de mamar a los gemelos Rómulo y Remo. Este lugar era mágico. Se había quedado impregnado de la fecundidad de la loba, de la leche de la loba que fortaleció a los gemelos. Aquí, en esta cueva, se realizaba un sacrificio de varias cabras y un perro que quizá estuvieran relacionados con ese origen primigenio pastoril de Luperco, y con el cuchillo manchado de la sangre de las víctimas, el sacerdote tocaba en la frente a los dos líderes de ambos grupos. Estos se limpiaban la sangre con lana empapada en leche, se celebraba un banquete con abundante vino y después empezaba la parte pública de la fiesta. Los lupercos, vestidos únicamente con un taparrabos hecho con la piel de las cabras sacrificadas, con la cara manchada de sangre del animal sacrificado o bien con la cara cubierta con una máscara y con una corona en la cabeza, echaban a correr por toda Roma. Corrían llevando en sus manos unas correas hechas con la piel de las víctimas del sacrificio. Con estas correas iban azotando a todo el que se encontraban a su paso, especialmente mujeres jóvenes, que ellas mismas, según nos cuentan, se ofrecían a ser azotadas en la espalda o en las manos porque se creía que recibir un azote de un luperco atraía la fecundidad. Las Lupercalia más famosas, y ahora sí te voy a hablar de ellas, son las del año 44 a.C. Julio César creó una sodalitas propia, la Sodalitas Lupercio Iuliani, los Julios básicamente, y al frente estaba su mano derecha, Marco Antonio. Se siguió el ritual como te he explicado antes. Marco Antonio, que era el líder de los Giuliani, echó a correr, azotando por allá a la gente, hasta que llegó al foro. ¿Y quién estaba en el foro? Cayo Julio César, que estaba presidiendo las celebraciones. Marco Antonio le vio, César también le vio a él, porque tiene pinta de que lo que te voy a contar ahora estaba pactadísimo. Marco Antonio se acercó, y cuando se aseguraron de que todo el mundo estaba pendiente de ellos dos, se quitó la corona de Luperco que llevaba, que era una especie de diadema, y se la ofreció a Cayo Julio César, en un gesto cargado de simbolismo. Le ofrecía la corona. La gente empezó a murmurar: ¿qué está pasando aquí? Marco Antonio le está dando la corona a César. ¿Estamos locos o qué? Pero Julio César, en ese momento, siguiendo el más que posible guión pactado anteriormente, rechazó la corona. Marco Antonio se la volvió a ofrecer una segunda vez, y Julio César dijo otra vez que no, rechazaba la corona. Y así, otra vez. Y por 3 veces Cayo Julio César rechazó la corona delante de todos en el foro, y la gente echó a aplaudir, estalló de alegría. Cayo Julio César estaba dejando claro a la gente que no ansiaba la corona, que no quería restaurar la monarquía en Roma. Fue un gesto muy potente, muy simbólico, pero que no convenció a todos. En las idus de marzo del año 44, al mes siguiente, abandonaría la partida de manera prematura, causa de la muerte, chorrocientas puñaladas. Bueno, ¿esa última qué es? Parece eso una decapitación con una cimitarra gigante. Se me ha ido la mano completamente. Uf, pobre Julio César. Cuando llegue a ese momento en el podcast, lo voy a pasar, francamente, mal. Te lo digo. Tras estas Lupercalia del año 44, se suprimieron porque se lió la de Dios en Roma, pero Augusto, una vez ya se asentó en el poder, la restableció a su manera. Augusto era una persona muy conservadora. Los romanos eran conservadores, mucho más conservadores de lo que el cine y algunas fuentes nos han querido vender. Pero es que Augusto lo era más, y tomó medidas para frenar ese exceso erótico festivo que era para él la fiesta. Dijo: vamos a ver, la restauramos, pero vamos a calmarnos un poquito. La otra fiesta que tenía lugar durante el periodo de las Parentalia eran las Quirinalia, las Quirinales, el día 17. Estas fiestas eran en honor a Quirino. Quirino, que ya nos sonará quién es. No le vamos a mencionar muy fuerte, no vaya a ser que venga y la líe.
Rómulo. Quirino. Se dice que era Rómulo cuando murió. Pero yo no te he dicho nada, no lo hemos mencionado. También había otro origen posible, que era una divinidad sabina, protectora de los campesinos y de los pastores. Lo cierto es que, sea como fuere, era una divinidad importante, porque era uno de los 3 dioses que integraban la tríada precapitolina, y además tenía en su culto a uno de los 3 sacerdotes mayores, a uno de los 3 flamines mayores, el Flamen Quirinalis. Quirino fue un dios al que posteriormente se le asoció con la guerra, pero una guerra un poco más de tranquis. No era tan de pronto malo como Marte, era un poco más tranquilito, y la palabra Quirites viene de Quirino. Es el epíteto que se le aplica a los romanos cuando están de civiles, cuando no están combatiendo. Los Quirites son los romanos de civil y los milites son los romanos de soldado. De ahí viene la palabra militar. A Quirino le estaba consagrada la colina del Quirinal, donde se alzaba su templo, y así como dato anecdótico, actualmente la presidencia de la República está en el Palazzo del Quirinale, en el Quirinal. De esta fiesta no sabemos ni ceremonias, ni ritual, ni nada. Con la historia de la Roma antigua pasan estas cosas, que no tenemos ese fragmento. Quizá escuchas esto en el año 2027, ha salido algo nuevo y tenemos información, pero ahora mismo no la hay. Durante este mes también tenían lugar las Fornacales. Las Fornacalia, que no van por donde estás pensando, que te veo, eran unas fiestas instituidas por Numa Pompilio en honor de la diosa Fornax, la diosa de los hornos. Era una divinidad que se encargaba de que los granos no se torrasen, no se quemasen, porque antiguamente, para conseguir el punto exacto de torrefacción del grano, se hacía al aire libre. Y el problema de hacer al aire libre estas cosas es que de vez en cuando, por el viento y demás, salía una choza ardiendo. Poco a poco, con el avance de la tecnología, aparecieron los hornos, y Fornax era la diosa protectora de los hornos. Básicamente lo que hacía era controlar el fuego del horno para que los granos no se chamuscaran. Así que cuando hagas una pizza en el horno, acuérdate de Fornax, porque es la diosa responsable de que esa pizza quede deliciosa. Como te quedan siempre, porque eres una máquina de la cocina, y lo sabes. En tiempos arcaicos lo que sucedía es que la gente no tenía un horno en su casa, como tenemos ahora. Los hornos eran comunales, y pertenecían cada uno a una curia. La curia era la primera división del pueblo romano. Se dividían en 30 curias, y eran la base de la organización social, política y por supuesto militar de Roma. En estas fiestas lo que se hacía era un sacrificio ante el horno que tenían los molinos para que Fornax protegiera esos granos. El Curio Maximus, el jefe de todas las curias, anunciaba públicamente el comienzo de las fiestas. Fiestas que no tenían ninguna fecha concreta, sino que cada curia iba anunciando su celebración en unas tablillas que se colgaban en el foro. Cada curia su tablilla, cada curia su horno y cada curia a su rollo. Tenían de plazo límite hasta el día 17 de febrero para celebrar las Fornacalia, y ese día se conocía popularmente como la fiesta de los tontos, la Stultorum Feriae. Así que si celebrabas la Fornacalia ese día, que además era el mismo día que se celebraban las Quirinales, estabas celebrándola el día de los tontos. Y tras esto encaramos las 3 últimas festividades del mes. El día 23 tenemos las Terminalia. Y para hablar de las Terminalia, primero tenemos que hablar del dios al que estaban dedicadas. Termino, terminus en latín. Era un dios antiquísimo, de origen sabino, protector de las lindes del campo. Era representado por medio de una cabeza colocada sobre una piedra piramidal o una estaca clavada en el suelo. Lo que hacía Terminus era proteger y señalar las fronteras y los límites del campo. Terminus estaba en los mojones o estacas que separaban los límites de los campos de los agricultores. El día 23 lo que se hacía eran ofrendas a cualquier tipo de marca que delimitara espacios, se la adornaba con guirnaldas y se la salpicaba con la sangre de un cochinillo. Del ritual en honor al dios Término nos habla Ovidio en sus Fastos y nos dice lo siguiente: Término, ya seas una piedra o una estaca clavada en el campo, tú también tienes poder divino desde nuestros antepasados. 2 señores te coronan desde partes distintas,
trayéndote 2 guirnaldas y 2 tartas. Se levanta un altar. La propia campesina propietaria lleva allí fuego cogido de una hoguera templada en un cuenco desbocado. El viejo parte la leña y con los trozos levanta un montón esmerado y pugna por clavar las ramas en la tierra compacta. Luego aviva la primera llama con una corteza reseca, mientras un muchacho permanece a su lado sujetando en las manos unos canastos anchos. A continuación, cuando ha echado los frutos 3 veces en medio del fuego, su hija pequeña extiende los panales de miel castrados. Otros sostienen vasos de diferentes vinos. De cada uno se arroja en las llamas. El resto de gente, vestidos todos de blanco, miran y guardan silencio. Se salpica a término con la sangre de un cordero degollado y se le ofrece una pequeña lechona. El vecindario se reúne, celebra un banquete y le canta loas. Término consagrado, tú delimitas a los pueblos, las ciudades y los reinos extensos. Los campos sin ti serían siempre un puro litigio. No existe forma de sobornarte, ningún oro es capaz de corromperte. Conservas los campos a ti confiados con lealtad cabal. Lealtad cabal e incluso cabezonería. Y hay una leyenda que se remonta a los tiempos de Tarquinio Prisco, que igual te suena, un rey de triste a la par que divertido recuerdo por haber sido impactado por cierta arma a gran velocidad en su cabeza. Tremendo hachazo se llevó. Tremendo hachazo. Es que no puedo no hacerlo. Pero es que además, pobre Tarquinio Prisco, porque le arrearon tremendo hachazo, lo dejaron seco ahí, muñeco perdido, y ocultaron su cadáver para intentar controlar la política, según la leyenda, claro, según el relato. Yo me imagino a la gente preguntando: ¿dónde está Tarquinio? ¿Dónde está el rey? Pues no sé dónde está. Hace días que no lo veo. O bien decir, está fatal de lo suyo, no se puede ni levantar de la cama, tiene un dolor de cabeza tremendo. Joder, no va a tener dolor de cabeza, le habéis reventado el cráneo con un hachazo. Bueno, pues que me lío, tú me das cuerda y aquí yo estoy 2 horas rajando. Este señor quería construir el templo de Júpiter Óptimo Máximo en el Capitolio y tenía un problema. El Capitolio estaba lleno de pequeños altares dedicados a otros dioses. Entonces, claro, si tú quieres construir allí, tienes que desalojar a los dioses. ¿Cómo se desaloja a los dioses? Pidiéndoles consentimiento a través de los augurios. Se pidió consentimiento, esto nos lo cuentan Tito Livio, Dionisio y Ovidio, y los augurios fueron positivos para todos los dioses excepto uno. Efectivamente, te lo puedes imaginar. Término dijo que no. Término dijo que de ahí se iba a ir su padre. Así que Tarquinio Prisco levantó el templo de Júpiter Óptimo Máximo, según la leyenda, alrededor del altar monolítico que tenía el dios Terminus ahí. ¿No te quieres mover, Terminus? No pasa nada. Construyo alrededor, me da igual, estoy muy loco. Menudo era Término, y menudo era Tarquinio, y menudo hachazo se llevó. El día 24 tenemos el Regifugio, la huida del rey. Con ese nombre puedes ya deducir de qué iba la festividad. No hay que ser cinturón negro en cosicas romanas para imaginarlo. Era la fiesta con la que se conmemoraba la caída de Tarquinio el Soberbio, la desaparición de la monarquía y la instauración de la república. Una historia que la recuerdo, y madre mía, como escarpias todavía, como escarpias. La violación de Lucrecia, cómo Lucrecia le cuenta a su familia lo sucedido, cómo se suicida para evitar la vergüenza, y cómo Bruto coge el cadáver de Lucrecia, empieza a hablarle a la gente en un discurso tremendo, épico, epicardo, y en el momento cumbre de ese discurso destapa el cadáver de Lucrecia para hacer a la gente estallar de indignación y de furia, para así conseguir derrocar a la monarquía en Roma, desterrar a Tarquinio el Soberbio e instaurar la república. Pues en recuerdo de ese momento, el Rex Sacrorum, el rey de los sacrificios, ese vestigio del rey, como te he contado antes, ese señor que representaba la figura religiosa del rey durante la república, realizaba un sacrificio en el Comitium, en el foro, y después echaba a correr. Emprendía una veloz huida ritual.
Ni Usain Bolt lo pillaba, salía cingando de ahí. A mí me encanta la expresión veloz huida ritual. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás escapando? No. Estoy huyendo de manera ritual. Tengo que aplicarlo en mi vida en algún momento. No estoy escapando de ti, estoy realizando una huida ritual. Y mientras dejamos al Rex Sacrorum huyendo de la ciudad, corriendo con las sandalias Nike último modelo, llegamos a la última festividad del mes. El 27 de febrero se celebraban las Equirria, unas carreras de caballos que se celebraban en el campo de Marte en honor del dios de la guerra. Y además también se celebraban en marzo, como veremos después. Se podría especular mucho al respecto de por qué estas carreras. Por ejemplo, he leído que uno de los motivos que se pueden dar es que así se ejercitaban los caballos de cara a la temporada guerrera, que empieza en marzo, pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta, es especular. Lo que sí sabemos es que se nos acaba el mes de febrero, adiós, ahí dejamos al rey corriendo y los caballos por ahí, y empieza marzo. ¿Y con marzo qué llega? Con marzo llega el buen tiempo, pero también llega la temporada de los guantazos, se reemprenden las campañas bélicas en Roma. Así que este mes es un mes muy belicoso, y se va a dedicar a Marte, al dios de la guerra. Y las celebraciones que van a ocurrir a lo largo de estos días del mes nos van a recordar ese ardor guerrero que empezaba de nuevo. El primer día del mes se celebraba la caída de los escudos sagrados de Marte, los Anquilia, de los que ya te hablé en el programa de Marte, pero vamos a refrescarnos un poco la memoria. Según la leyenda, Júpiter, desde el cielo, le mandó a Numa así: venga, ahí lo llevas, ahí va, un escudo como garantía del poderío del pueblo romano. El escudo era de bronce, de pequeño tamaño, ovalado, y con forma como de violín o de 8. Como la suerte de Roma estaba unida a la del escudo, Numa debía protegerlo a toda costa. Y para protegerlo se le ocurrió hacer 11 copias más de ese escudo para que se confundieran y no pudieran robarlo. Y para ello encargó a Mamurio que construyera esas 11 copias. Y lo hizo tan bien que no se podían distinguir cuál era el original y cuáles eran las copias. Numa entonces eligió a 12 jóvenes patricios, a los más virtuosos y refacheros, para que fueran los guardianes de los escudos sagrados. Y a esos 12 jóvenes los llamó Salios. Y esta congregación de Salios salía ese 1 de marzo y llevaban los 12 escudos en procesión por la ciudad. Iban vestidos con trajes militares arcaicos de telas doradas y bailaban en honor del dios Marte. Estos escudos se conservaban durante todo el año en la Regia, hasta que Augusto los trasladó al templo de Mars Ultor, Marte Vengador. El día 1 de marzo era un día que estaba cargado de celebraciones. Eso era un estrés, porque también se celebraban las Matronalia, las matronales, una festividad en honor de Juno Lucina. Se conmemoraba en esta fiesta la actuación de las Sabinas poniendo paz entre sus padres y sus esposos. En las matronales, las mujeres casadas acudían al templo que la diosa tenía en el Esquilino, con la cabeza coronada con guirnaldas, y le ofrecían a la diosa ramos de flores, a la vez que pedían por la prosperidad de sus matrimonios. Las que estaban embarazadas, por su parte, acudían con el cabello suelto y los lazos y los nudos de sus vestidos desatados para pedir un parto sin complicaciones. La siguiente festividad de la que te voy a hablar igual te vuela la cabeza. Yo te aviso. Si has escuchado los programas de religión, no te va a sorprender, pero si es tu primer programa, quizá te sorprende, porque esta festividad está consagrada a Isis. El día 5 de marzo se celebraba en Roma el Navigium Isidis, el navío de Isis. La religión romana era una religión siempre abierta a influencias externas. Tenemos una enfermedad y nuestros dioses no pueden curarla. Vamos a buscar un dios, lo incorporamos a nuestro panteón y Santas Pascuas. No había ningún problema. Y tras la conquista de Egipto, en el año 30, Egipto se abrió. Para Roma se abrió a nivel de influencia cultural y también a nivel de influencia religiosa. Los dioses egipcios poco a poco empezaron a tener un lugar en la sociedad romana. Mientras que los dioses romanos tuvieran un hueco en la sociedad egipcia en este caso, no había ningún problema. La relación entre los dioses romanos y los dioses extranjeros debía ser bidireccional. Mientras que tú acataras la autoridad de Roma y más tarde la autoridad del emperador y respetaras los dioses, no había ningún problema. Y por eso, entre otras cosas más complejas a las que ya llegaremos en su momento, por eso
Roma no acabó de cuajar en Judea, porque la religión judaica solo tiene un único Dios, un único y verdadero Dios. Y ahí hay roces. El culto a Isis se popularizó en Roma a partir del siglo II, aunque con Calígula en el siglo I ya empezó a asomar un poco la patita. Para poder hablar de esta fiesta, tenemos que leernos unos pasajes del Asno de Oro de Apuleyo, en el que encontramos detalles de esta fiesta y en el que el protagonista vive esa fiesta. Y empezamos leyendo palabras de la propia Isis, que dice que ese día, el 5 de marzo, es el día en el que amainan los temporales de invierno, se calman las olas del mar, vuelve a ser posible la navegación, y sus sacerdotes le consagran una nave recién construida para así ofrecerle las primicias del tráfico marítimo, la primera navegación. Ese día, lo que se celebraba era la reanudación de la navegación en el Mediterráneo, y esta fiesta inauguraba la temporada marinera. Ese día se celebraba una procesión en dirección al puerto de Ostia, desde el templo de Isis, con la estatua de plata de la diosa y diferentes objetos sagrados. La procesión llegaba hasta el puerto de Ostia, y en el puerto le esperaba un barco construido según la técnica más puntera, decorado con maravillosas pinturas egipcias, y con una vela que tenía bordadas en letras de oro un voto por la feliz reanudación de la temporada marinera. La popa del barco estaba rematada en cuello de oca y revestida de chapas de oro. Imagínate ese pedazo de barco. En ese momento el sumo sacerdote consagraba el navío a Isis y la gente hacía ofrendas, regalos y una libación de un puré con leche al mar directamente, lo echaban al mar. Cuando todo esto ya estaba acabado, las ofrendas se habían hecho y todo, se soltaban los amarres del barco y el barco empezaba a navegar libremente. El barco se alejaba, todo el mundo se quedaba mirando cómo se alejaba el barco y cuando ya no era visible, la procesión cogía de nuevo los bártulos, los objetos sagrados, la escultura y todo, y se volvían al templo en procesión solemne del mismo modo que hicieron al salir. Allí dentro, tras las correspondientes oraciones por la felicidad del emperador, del senado, del orden ecuestre, del pueblo romano, de todos los marineros y de todas las naves que acatasen la autoridad del imperio, la gente se acercaba a entregar flores a Isis, le besaba los pies a su estatua y se volvían a sus casas. Es una celebración bonita, es una celebración muy interesante que para alguien que no esté familiarizado con la religión romana le puede chocar. Y en absoluto es extraño. Muchas divinidades romanas se mezclaron con divinidades egipcias, incluso griegas, Zeus Amón, por ejemplo. El día 14 de marzo se celebraban otras equirria, otras carreras de caballos, de las que pasaremos porque tampoco tenemos más detalles, y el día 15 se celebraba la fiesta de Ana Perena. Y para poder hablar de esta fiesta, vamos a hablar de quién era Ana Perena. Anna Perenna es la diosa de los años, a la que se invocaba para pasar el año y para vivir mucho tiempo. Perennis perenne significa duradero, constante, que dura mucho tiempo, las hojas de los árboles perennes. Según Ovidio, Ana era la hermana de Dido, la reina de Cartago que maldijo a Eneas por su traición y juró odio eterno a los romanos. Tras la muerte de Dido, Ana fue desterrada de Cartago y lo que hizo fue ir a reunirse con Eneas, lo típico que haces cuando te destierran, ir a ver al enemigo número 1 de tu hermana fallecida. Eneas en ese momento ya estaba casada con Lavinia y hay algo ahí raro porque por miedo a los celos de esta desapareció en las aguas del río Numicio. Fueron a buscarle servidores de Eneas y Ana les dijo que había sido convertida en ninfa. Esa es una versión del mito. Luego hay otra versión que también nos dice Ovidio, que es mucho más humana, mucho más realista y puede llegar a ser más certera que, por supuesto, ser convertida en ninfa, que, bueno, eso es un poco mágico. En esa versión no era una ninfa, Ana Perena, sino que era una anciana que lo que hizo fue ayudar a la gente cuando ésta se retiró al Monte Sacro, en el año 494, una anciana que se dedicaba a repartir alimento entre los necesitados. En agradecimiento por las acciones de esta señora, le erigieron una estatua y la veneraron como una diosa. Esta festividad era muy celebrada por la plebe, y lo que hacía la gente era reunirse en lo que hoy es la Piazza del Popolo, junto al primer miliario de la Vía Flaminia, y lo que hacían básicamente allí era beber como bestias. La fiesta de Ana Perena
Te la puedo maquillar de las mil y una maneras posibles, pero era un botellón multitudinario, básicamente, y en confianza tú y yo. La gente se tumbaba en la hierba a comer, a beber, a bailar, a estar con su pareja, pasando el día, pasando la tarde, y había incluso una tradición que decía que la gente suplicaba a los dioses que les concedieran tantos años de vida como vasos de vino fueran capaces de beberse. Imagínate, la gente acababa, vamos, borrachísima. Acababan tarquinios totales, estoy un poco tarquinio, me voy a casa. El día 16 y 17 de marzo se celebraban los argeos, los argei, que consistían en una procesión ritual que visitaba las 27 capillas consagradas por Numa y que estaban repartidas por la ciudad antigua. En esas capillas se colocaban unos monigotes que absorbían todos los malos espíritus y esos monigotes estaban allí hasta el 14 de mayo, fecha en que a esos monigotes les pasaban cositas que ya te contaré cuando lleguemos al mes de mayo. El 17 de marzo se celebraban también las Liberalia. Las liberales, eran unas fiestas en honor al dios Liber, una divinidad también llamada Baco y asociada con el vino y con el griego Dionisos. Lo que se hacía era invocar su protección sobre las cosechas que por esa época se recogían. Ese día, unas ancianas coronadas de hiedra, que eran las sacerdotisas de Liber, iban por las calles vendiendo a los transeúntes unos pastelillos de aceite y miel llamados liba, pero lo más importante que ocurría durante las Liberalia era que los niños se convertían en adultos. Los jóvenes de entre 15 y 16 años ese día pasaban a ser adultos. El chaval en cuestión, el que tuviera esa edad, entregaba su bula, ese amuleto protector que llevaba colgado al cuello desde pequeño, se lo entregaba a los dioses Lares, se desnudaba delante de toda su familia y su padre le hacía entrega de la toga viril, la toga virilis, que le convertía en un hombre adulto. Los jóvenes que se habían convertido en adultos ese día celebraban una procesión por toda la ciudad hasta llegar al templo de Júpiter en el Capitolio, donde realizaban sacrificios y donde también aprovechaban para inscribir sus nombres en el archivo estatal, y así ser añadidos a las listas de ciudadanos romanos. Dejaban de ser niños, se convertían en adultos y a partir de ese momento tenían derecho a voto y debían empezar su vida pública, en el ejército y en la política. Ese mismo día, el 17, se celebraban también la Sagonalia de Marte. No tenemos más información que la fecha que se celebraba. Seguramente el Rex Sacrorum sacrificaba un carnero en la Regia en el foro y no sabemos mucho más. Saltamos de ahí al día 19 y el 19 se celebraba la ceremonia de purificación ritual de las armas, el Armilustrium. Una ceremonia que tenía lugar 2 veces al año, este 19 de marzo y el 19 de octubre, como te puedes imaginar, el inicio y el final de la temporada guerrera. Ese día los salios, de los que te he hablado antes, limpiaban, purificaban y danzaban con los escudos sagrados. También hay fuentes que dicen que ese día los ciudadanos llevaban sus armas al Aventino, a un lugar llamado Armilustrio, donde celebraban sacrificios al son de trompetas. Como estás viendo, marzo es un mes guerrero, purificación de las armas, celebración de Marte. Vamos a prepararnos porque se vienen cositas. Del 19 de marzo al 23 se celebraban los Quinquatrus Mayores, fiestas en honor de Marte y Minerva. Era una fiesta celebrada especialmente por artesanos, profesores y escolares, porque esos días los chavales tenían vacaciones y los profesores cobraban sus honorarios del año anterior. Era tradición intercambiarse regalos y en el anfiteatro tenían lugar combates de gladiadores, excepto el primer día de las fiestas, el día 19. Ese día se conmemoraba el nacimiento de Minerva y el aniversario de la dedicación de su santuario, que estaba en el Celio, y estaba prohibido derramar sangre. En su lugar, lo que se hacía era ofrecerle flores, pasteles y sal. Cuentan que en tiempos del Imperio, en un acto presidido por el emperador, se distribuía dinero y trigo entre los ciudadanos. El día 23 de marzo tenemos la purificación de las trompetas, el Tubilustrium. Y llegamos al último tramo del mes. Tenemos la última gran fiesta, del día 15 al 27 de marzo, aunque también he leído que podía ser del 22 al 28 de marzo, se celebraba la fiesta de Atis. Y durante esos días lo que se hacía era celebrar con una serie de ritos y ceremonias
la vida del dios Atis, un dios frigio asociado al culto de Cibeles, la Magna Mater romana. Y antes de hablar de la fiesta, vamos a hablar, como siempre, del protagonista de la fiesta, en este caso Atis. Según el mito, Atis fue un joven mortal de extraordinaria belleza, era un chaval guapísimo. Cibeles le vio y se enamoró de él al momento. Y tan guapo era y tan enamorada estaba Cibeles de él que le hizo guardián de su templo, con una condición: Atis debía permanecer virgen. Pero la carne es débil y Atis se enamoró de una ninfa y faltó a su promesa. Perdió la virginidad con esa ninfa. Cibeles, al enterarse, lo que hizo fue cortar el árbol al que estaba ligada la vida de la ninfa, la mató, y Atis, al conocer la muerte de su amada, enloqueció de tal manera que se castró a sí mismo y murió desangrado. Finalmente, Cibeles se acabó apiadando de Atis y lo elevó a la categoría de dios. La fiesta, independientemente de si tomas como referencia el 15, el 22, hasta el 27 o el 28, la fiesta tenía varias fases. El primer día se celebraba una procesión en la que se conmemoraba el nacimiento de Atis. Después se realizaba un sacrificio ritual de un toro, se esperaba una semana y tras esa semana tenía lugar la ceremonia del árbol. Un pino cortado, que era el símbolo de Atis, era llevado al templo de Cibeles cubierto de violetas como si fuera un muerto. Y al día siguiente tenía lugar el llamado Día de la Sangre, una ceremonia en la que los galos, que eran los sacerdotes, los acólitos del culto de Atis, se hacían heridas a sí mismos y los iniciados se cortaban los testículos con un cuchillo de pedernal. Has oído bien, se castraban para honrar a Atis. Tras unas horas de ayuno, por la noche tenía lugar una velada fúnebre, al final de la cual, en cuanto amanecía, el archigalo, el jefe de los galos, de estos sacerdotes, anunciaba la resurrección de Atis y la salvación para los iniciados. He leído que la fiesta acababa el día 27 o 28, independientemente de cuál leas, acababa con el ídolo de Cibeles, llevado en un carro de plata hasta el río Almo, en cuyas aguas los galos bañaban el ídolo de Cibeles, para así atraer la lluvia y asegurar la fertilidad de los campos. Así acababa la fiesta de Atis. Y ahora hablemos un poquito de esos que se castraban, de los galos, porque te quedas loco cuando escuchas eso. Atis había faltado a su palabra, había perdido la virginidad, y leemos en Ovidio que Atis, mientras se cortaba, decía: me lo he merecido, con mi sangre sufro el castigo merecido. Mueran las partes que me han hecho daño, mueran. Y lo dice tal cual: eliminó la carga de su entrepierna, no quedaron señales ningunas de virilidad. Nos cuenta también Ovidio el origen del nombre. Galos no viene por la Galia, viene por un río de Frigia, cuyas aguas se cree que tenían propiedades de enloquecer a quien las bebiera. Y estos galos se mutilaron, según Ovidio. Estos galos se castraban para honrar a Atis y a Cibeles. Y su jefe era el archigalo. Cuentan que estos galos tenían prohibido comer pan y carne de cerdo, y que no podían salir de su templo salvo en las fiestas de Atis y en las megalenses, fiestas que ya hablaremos dentro de no mucho tiempo. Cuando salían iban por la calle pidiendo limosna, recitando fórmulas, oraciones para expiar sus pecados, y celebraban procesiones en las que he leído que se infligían autolesiones, se cortaban, se flagelaban, entraban en una especie de éxtasis místico en el que ignoraban el dolor directamente. Ese era el momento en el que se castraba a los novicios con un cuchillo de pedernal. Desconozco qué credibilidad tendrá esta información, pero sí que es cierto que el tema de flagelarse, el tema de infligirse dolor en un éxtasis místico, esto lo hemos visto y lo vemos en el ritual cristiano, sin ir más lejos. Esto lo hemos visto. En la Semana Santa se ve. El tema de castrarse no, pero el tema de el éxtasis místico, infligirse dolor, ignorar el dolor por el puro hecho de tener ahí la fe, el culto y tal, esto se ve.
Cuentan también que estaba prohibido que los ciudadanos romanos formaran parte de ese culto, pero basta que prohíbas algo para que haya gente, seguramente hubiera gente metida dentro. Es algo que, no sé, para mí supera todas las líneas rojas. No hagas daño a los demás, no te hagas daño a ti mismo, cree en lo que quieras, pero no te cortes la huevada, ¿no? No te la cortes. Qué manera más agradable de acabar el mes de marzo, ¿verdad? Pues lo acabamos aquí y pasamos al mes de abril. Aprilis, el mes de abril, el mes que debe su nombre, según Varrón y Ovidio, a aperire, abrir, porque es en estas fechas en las que la naturaleza se abre de nuevo con el buen tiempo. Es una relación entre abrir y abril que sin duda le daría otra lectura a uno de los momentos más icónicos y que más risas han dado en la historia de la televisión en España. ¿Quién no se acuerda de esto? Abril, cerrar. Abril, cerrar. Abril, cerral. Pues si esto lo escuchan Varrón y Ovidio, igual no les hace tanta gracia, porque tendrían la asociación más directa. Abril, de aperire, de abrir, y cerral, como un chascarrillo de lo contrario de abrir. Y empezamos el mes con la celebración de las Veneralia. Las Veneralia eran unas fiestas celebradas en las calendas del mes de abril, el día 1, y estaba dedicada a Venus, la diosa del amor, pero en este caso bajo el epíteto de Verticordia, la que cambia los corazones. La Venus Verticordia cambia los corazones de la lujuria a la castidad y del amor impuro a la fidelidad matrimonial. Era una fiesta dedicada especialmente a las mujeres con el fin de potenciar la castidad y la moral recatada. El día 1 de abril del año 114 a.C. se dedicó un templo a Venus Verticordia porque, según Ovidio, en la época de nuestros antepasados Roma se desvió del pudor. Se consultó a la anciana de Cumas y ésta ordenó que se construyera un templo a Venus. El ritual de esta fiesta también lo encontramos en Ovidio y nos dice que se le debían quitar los collares de oro del cuello de la diosa, quitarle los tesoros y lavarla, la estatua de la diosa, de pies a cabeza. Y una vez estuviera seca, volverle a poner los collares y ofrecerle flores nuevas. Eso también debían hacerlo las mujeres. Si sigues leyendo el pasaje de Ovidio que habla de esta fiesta, de la de Venus cambia corazones, hay un fragmento que es un poco perturbador, cuanto menos. Te lo voy a leer. No se vea como una vergüenza tomar adormidera triturada con leche blanca como la nieve y miel licuada de panales escurridos. La primera vez que Venus fue conducida ante su deseoso marido, bebió esto. Desde ese momento fue una novia. Es duro lo que hay detrás de esas letras. Pasamos a la siguiente fiesta y el día 4 de abril se celebraban las megalenses, también llamadas megalesia, megalensia o directamente ludi megalenses. Eran unas fiestas en honor a Cibeles que se instituyeron en el año 204 a.C. Ovidio, en sus fastos, nos habla del origen de esta fiesta. Piensa qué estaba pasando en Roma en el año 204. 204 es el año en el que Escipión desembarca en África. Y 2 años después sería la batalla de Zama. Estamos en los últimos estertores de la Segunda Guerra Púnica. Para tener ayuda en la guerra, los romanos consultaron a los libros sibilinos, y la respuesta de los libros sibilinos fue: la madre está ausente. Te ordeno, romano, que busques a la madre. Cuando venga, debe ser recibida con mano pura. La madre de todos los dioses debía trasladarse a Roma. La madre Cibeles, la diosa madre, a la que los romanos llamarían posteriormente Magna Mater, Gran Madre. Se envió una expedición hasta el monte Ida, en Frigia, donde se decía que residía la diosa, y un 4 de abril entró en Roma Cibeles, la diosa, un gran pedrusco negro que se instaló provisionalmente en el Templo de la Victoria hasta que en el año 191 a.C. se le construyó un templo propio en el Palatino. Y esta es la segunda festividad en la cual los galos, los chalaos que se castraban, salían en procesión por las calles.
salían por las calles de Roma con la imagen de la diosa. ¿Y la imagen de la diosa cuál es? Si eres aficionado del Real Madrid, seguramente estás aburrido de verla. Es la diosa Cibeles sentada en un carro y ese carro tirado por 2 leones. Los galos iban con esa imagen de la diosa, mientras que tocaban flautas, tambores y címbalos, a la vez que hacían un escándalo increíble. Estos galos, estos acólitos del culto de Cibeles, hacían tanto escándalo porque estaban conmemorando el estruendo con el que los curetes y los colibantes ocultaron el llanto de Júpiter a Saturno. Júpiter recién nacido debía escapar de Saturno. Si te acuerdas del mito, Saturno se lo quería comer para que ninguno de sus hijos le destronase. Cibeles, al fin y al cabo, es una divinidad identificada con la diosa Rea, la madre de Júpiter Zeus. Durante las megalenses se celebraban también unos juegos en el Palatino, presididos por los ediles curules, en la explanada del templo de Cibeles. Allí tenían lugar representaciones teatrales en las que posiblemente se escenificase la llegada de Cibeles a Roma. No lo sabemos, solo podemos conjeturar. También se realizaban carreras de carros en el Circo Máximo, y a todos estos espectáculos que se realizaban era obligatoria la asistencia de la diosa. Diosa a la que se le ofrecía un lectisternium, ese banquete del que ya te he hablado alguna vez, en el que, en recuerdo de la sencillez con la que se alimentaban los antiguos romanos, se le servía a la diosa un plato de un producto llamado moretum, una especie de queso para untar que malo no debía estar. Y pasamos a la siguiente fiesta, y el 15 de abril tenían lugar las Fordiquidia, unas fiestas en honor a Telus. Cada una de las 30 curias sacrificaba simultáneamente una vaca preñada, ya que se creía que la fecundidad de la víctima se transmitía a la tierra. Una vez sacrificadas, la Virgo Vestalis Máxima, la vestal más sabia y veterana, extraía los fetos muertos y los arrojaba a una hoguera. La ceniza resultante era uno de los ingredientes del sufimen, un producto purificador del que ya hemos hablado alguna vez, que se obtenía mezclando las cenizas de estos fetos, la sangre y las cenizas de la cola del caballo de octubre, otra fiesta de la que ya hablaremos, y las cenizas de tallos de haba vacíos. El sufimen se guardaba, presumiblemente, en el templo de Vesta y se utilizaba como fumigación en las fiestas pariles o paliles, que también eran en abril y de las que hablaremos dentro de un rato. Ovidio nos explica el posible origen de esta fiesta y para ello se remonta a los tiempos del rey Numa Pompilio. Nos cuenta que durante su reinado hubo una época de escasez, esterilidad en las cosechas y en los ganados, que tenía a Roma al borde de morir todo el mundo de inanición. Numa, preocupadísimo, no podía descansar bien, no estaba a gusto, no estaba bien, estaba muy preocupado. Y una noche se le apareció Fauno en sueños. Y Fauno le dijo que para poder acabar con esas penurias que estaba pasando el pueblo romano, lo que tenía que hacer era apaciguar a Telus. ¿Y cómo iba a apaciguar a Telus? Matando 2 vacas, pero sacrificando solo a una. Numa se despertó como si fuera una pesadilla, sin saber qué había querido decir con eso el dios Fauno. Matar a 2 vacas, pero sacrificando solo a una. Consultó a su mujer, a Egeria, me lo imagino ahí consultando en plena noche. Cariño, despierta, por favor, que he tenido un sueño muy raro. ¿Qué quieres, Numa? Estoy durmiendo. Que se me ha parecido Fauno y me ha dicho que tengo que matar a 2 vacas, pero sacrificando solo a una. ¿Qué habrá querido decir? No tengo ni idea, ayúdame, por favor. Y Egeria respondiéndole, pues ¿qué va a querer decir? Que mates a una vaca preñada, Numa, por favor, déjame dormir. Y así lo hizo. Numa sacrificó a una vaca preñada y volvió la fertilidad a las tierras y a los animales de Roma. Del día 12 al 19 tenían lugar las Cerialia, las cereales, fiestas en agradecimiento a Ceres por la invención de la agricultura. La celebración de las Cerialia comenzaba con un sacrificio incruento: harina, sal, leche, aunque en el culto público sí que se realizaba el sacrificio de una cerda y se quemaba incienso o una antorcha con resina. A los antiguos, griegos, romanos y tantas otras culturas y religiones antiguas,
les chiflaba el tema de los sacrificios. Era una forma de dar esa vida, esa ofrenda a los dioses. Después se celebraban unos juegos que tenían lugar en el circo, presididos por los ediles plebeyos. El último día de las fiestas se realizaba una procesión en la que se arrojaban puñados de nueces y dulces y se celebraba una carrera de carros. Estas fiestas concluían con un ritual, una celebración que a nuestros ojos puede parecer bastante salvaje, y es que en el Circo Máximo se soltaban zorras con antorchas encendidas atadas en la cola. El origen de esta tradición lo encontramos en Ovidio, que nos sitúa la acción en Carseolis, una tierra que dice que no era propia para los olivos, pero sí que era propia para las mieses. Y nos cuenta la historia de unos agricultores que tenían un chaval que era bastante juguetón, bastante travieso, y un buen día se topó con una zorra que se había llevado por delante a muchas aves de corral. Entonces el chaval cogió a la zorra, la metió entre raíces y heno y prendió fuego a las raíces y al heno. Entonces la zorra escapó ardiendo, iba corriendo, iba quemando todos los campos y acabó muriendo. Los campos acabaron arrasados porque la brisa daba fuerzas al fuego, y en recuerdo de ese suceso nos cuenta también además que hay una ley en Carseolis que prohíbe quemar a una zorra capturada. En recuerdo, para expiar la culpa, se hacen arder zorras para que mueran quemadas del mismo modo que murieron quemadas las mieses de Carseolis. Una tradición un poco a nuestros ojos bestia, pero a ver, te estoy grabando esto desde España, y en España hay a día de hoy todavía celebraciones en las cuales hay animales y fuego, als correbous, el toro embolado. Este es uno de esos momentos en los que digo, pues quizá no hemos cambiado tanto. Y así llegamos al día 21 de abril, día muy importante para Roma porque es el cumpleaños de nuestra querida Roma. Es el día del aniversario de la fundación de la ciudad. Y también es el día en el que se celebraban las pariles o paliles, las parilia. Estas fiestas eran en honor del dios Pales, una antigua divinidad de los pastores y los rebaños. Los pastores fumigaban los establos con el sufimen, con ese mejunje hecho con las cenizas de los fetos, la cola del caballo, la sangre y todo eso. Regaban el suelo y lo barrían con ramas de laurel. Se colocaban ramas sobre los rediles y guirnaldas sobre las puertas, se quemaban ramas de pino, olivo macho, hierbas, sabinas y laurel, y se rociaban con leche las imágenes de Pales, y le ofrecían además al dios canastillos de mijo, llenos de pastelillos también de mijo. Lo que se pedía durante estas fiestas era la fecundidad y la seguridad de los rebaños, y se pedía perdón por si, sin querer, se había cometido algún tipo de infracción contra las divinidades rústicas. Estas súplicas nos cuentan las fuentes que se repetían 4 veces mirando hacia el este. Se lavaban las manos en agua corriente y bebían una mezcla de leche y mosto. Uno de los rituales de las paliles era encender 3 hogueras colocadas en fila y los pastores saltaban por encima de ellas. El fuego para esta ceremonia había que sacarlo directamente por percusión de 2 piedras de pedernal. Era una fiesta que se remontaba a tiempos antiguos. Coincide con el aniversario de la fundación de Roma. Puede que también esto de las hogueras fueran celebraciones de la fundación de la ciudad, pero por desgracia no sabemos apenas nada de las celebraciones que se llevaban a cabo para conmemorar la fundación de Roma. Esas cosas se pierden, como muchas cosas por desgracia se han perdido de la historia de la antigua Roma. Poco a poco nos acercamos a final de mes, pero todavía queda chicha. Está siendo uno de los programas más largos de la historia de Roma eterna, pero como te he dicho al principio, de aquí no me muevo hasta que no repasemos 4 meses. Vamos, voy a morir aquí agarrado a la mesa. El día 23 de abril se celebraban las Vinalia, las vinales, que eran unas fiestas dedicadas a Júpiter para atraer su bendición sobre las viñas, y se celebraban 2 veces al año. Las del 23 de abril, que eran las primeras vinales, las Vinalia Priora, y el 19 de agosto, que eran las vinales rústicas, las Vinalia Rústica. Las primeras vinales se remontan a la guerra entre Eneas y Turno, primer programa de Roma eterna. Turno, con el fin de vencer a Eneas, cerró una alianza con Mecencio el Etrusco, ofreciéndole la mitad del mosto de la próxima cosecha. Eneas
hizo también otra alianza, pero Eneas era más listo. Y Eneas dijo: ¿tú te has aliado con el etrusco este? Pues yo me alío con Júpiter. Es un poco usar chetos. Sí, es truco, aliarse con un dios. Pero así lo hizo, según la tradición, y obtuvo la victoria sobre sus enemigos. También te digo, ya me jodería hacer una alianza con Júpiter y no vencer. Vamos, tengo al dios del rayo ahí. Y en agradecimiento de esa ayuda que prestó a Eneas, se le ofrecían a Júpiter las primicias del vino de la cosecha anterior, que hasta entonces estaban prohibido consumir. Y una vez que Júpiter tenía las primicias, tenía el primer sorbo del vino, ya estaba listo para venderse y consumirse. Por lo que te puedes imaginar que durante esa fiesta el vino corría que daba gusto. Vamos, otra fiesta más, otra borrachera más. Ese día también se celebraban las fiestas de Venus Ericina, una Venus que ya se adoraba en el monte Erice en Sicilia, pero al trasladarse a Roma se la despojó del carácter erótico con el que supuestamente se la veneraba allí. Se cuenta que las prostitutas eran las principales seguidoras del culto de Venus Ericina, a la que hacían ofrendas por su protección y bienestar en el templo que tenía la diosa fuera de los límites de la ciudad, tras la puerta colina, porque al ser una divinidad extranjera, su lugar de culto debía estar fuera de los muros, como por ejemplo el templo de Apolo, que en principio estaba fuera. El 25 de abril tenían lugar las Robigalia, unas fiestas en honor del dios Róbigo, que era una divinidad agraria maligna, porque Róbigo producía la rayuela y el tizón de los cereales y la herrumbre en los metales. Esta celebración era básicamente para pedir protección contra el daño que Róbigo podía hacer a los cereales. Por favor, te ofrecemos esto para que no dañe esos cereales. Y lo que se hacía era una procesión que recorría la Vía Claudia, la vía que salía de Roma hacia el norte, hasta llegar al bosque sagrado del dios, donde el Flamen Quirinalis, que presidía la procesión, pronunciaba una plegaria pidiendo a Róbigo que el añublo que amenazaba a los cereales pasase a las armas y a continuación quemaba incienso en el altar y como sacrificio ofrecía las entrañas de una oveja y de un perro para así asegurar la protección de los cultivos en la cosecha venidera. Un momento, soy el Iván que está editando. Buenos días, buenas tardes, buenas mediodías, buenas noches, buenas madrugadas, espero que estés bien, espero que te esté gustando el programa. Una pequeña cosa de nada. Quizá se pronuncia Robigo y no Róbigo. Que el Iván del pasado cogió Róbigo, no lo soltó, vamos, murió con el Róbigo puesto. Que me gusta, porque demuestra que el Iván del pasado es una persona con convicción, una persona firme que va al infierno con lo que cree. Pero yo te lo dejo, que quizá no es Róbigo, sino que es Robigo. Y ya está, queda poco de programa, espero que te esté gustando. Deja tu like, deja tu suscripción. Andreu, buena nit, espero que estés descansando bien y te dejo con el Iván del pasado. Hasta luego. Venga, que nos quedan solo 3 fiestas más. 28 de abril, Vestalia, las Vestales, fiesta en honor a Vesta, que era celebrada especialmente por panaderos y molineros, ya que estos gremios tenían una estrecha relación con el fuego, y el fuego era el símbolo de Vesta. Ese día se dejaba descansar a las ruedas de molino y a los asnos, porque el asno era el animal consagrado a Vesta. Las matronas asistían a la fiesta de las Vestalia con los pies descalzos para estar así directamente en contacto con la tierra, con la que a veces también se identificaba a Vesta. Ese día, el 28 de abril, también empezaba la última fiesta que tenía fecha fija en el calendario, las Floralia, que duraban hasta el 3 de mayo. Estas fiestas eran en honor de la diosa Flora. Flora era la diosa de las flores, la casualidad, y de las plantas útiles al hombre, así como de los cereales, árboles frutales, la vid también. Era una divinidad Flora asociada con frecuencia a Ceres. La tradición dice que su culto fue instituido por el rey sabino Tito Tacio. ¿Te acuerdas de él? Ese que reinó junto con Rómulo. Ese. Era tan antiguo el culto de Flora que tenía un flamen propio, el Flamen Floralis. La gente vestía con ropas multicolor, en el teatro había representaciones de mimos, en el anfiteatro cacerías de cabras y liebres, animales dañinos para los jardines y los campos, de la que Flora también es patrona, y también las calles de Roma al anochecer se iluminaban, para que la diversión se prolongase hasta altas horas de la noche. Y una vez repasada la última fiesta fija del mes de abril, las Floralia, que duran hasta el 3 de mayo, y en mayo entraremos en el siguiente programa, vamos a la última fiesta de la que hablaremos hoy, una fiesta anual
que no tenía fecha fija, pero que era muy importante. Estoy hablando de las ferias latinas, uno de los rituales más antiguos del mundo romano. Era una fiesta anual celebrada por todos los pueblos del Lacio, y la fecha la fijaban los magistrados. Estas fiestas duraban 3 días. Los 2 primeros eran dedicados a la fiesta popular, se reunía la gente, se colgaban columpios en los árboles, comer, beber, bailar, lo típico. Pero el tercer día era el día importante. Ese día se reunían todos los pueblos latinos en la cumbre de los montes albanos, en el Mons Latiaris, para realizar un sacrificio a Júpiter Laciar. En ese sacrificio se inmolaba un buey blanco, cuya carne se repartía entre los representantes de cada una de las ciudades latinas, que a su vez presentaban a Júpiter sus ofrendas, leche, pescado, queso, lo que fuera. Como te he dicho antes, eran unas fiestas muy, pero que muy importantes. Ningún asunto podía detener su celebración, ni político, nada. Los conflictos se debían parar. Da igual, eran fiestas sagradas de todos los pueblos latinos. Al principio las organizaba la ciudad de Alba Longa, fundada, según la leyenda, por Ascanio, el hijo de Eneas, aunque con el paso del tiempo varias ciudades se alternaron la organización de las fiestas. Con el paso del tiempo también lo que pasó es que en el año 338 a.C. la Liga Latina se fue al garete, se disolvió, y ese ritual pasó a ser una fiesta romana en recuerdo de los antiguos pueblos del Lacio que fueron comidos por los romanos. Esta fiesta se mantuvo hasta bien entrado el imperio, hasta que Teodosio dijo hasta luego, caput, todo el paganismo adiós. Ya llegaremos a ello, ya hablaremos de eso, hablaremos de los diferentes actores que intervinieron en esta sustitución que se vio en el calendario. Los fastos romanos fueron sustituidos por fiestas cristianas, lo veremos, no es un proceso que sea de un día para otro, ya llegaremos a ello. Ahora mismo estamos en época clásica, estamos conociendo los diferentes rituales, estamos conociendo las fiestas romanas, estos primeros 4 meses cargaditos de fiestas, y yo aquí tengo listo un plato de croquetas para ofrecérselo a Jupiter Podcastator, Jupiter Croquetans, para que todo vaya bien, el podcast vaya bien, a ti te vaya todo bien. Voy a pedir porque tengas 15 días maravillosos y porque te haya gustado el podcast y te gusten los siguientes programas. No va a haber sección sin música como tal. Si te fijas, bajé la música hace un rato, ahora estoy hablando yo aquí solo. Esto ya es una sección sin música porque es un programa muy largo, no quiero tampoco hacerlo mucho más largo, así que simplemente recordarte que te suscribas si no lo has hecho, que puedes apoyar el podcast de pago a través de la plataforma Ko-fi con una pequeña donación, un chupito de garum, o suscribirte de pago a través de iVoox desde 1,49 € al mes. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, me puedes escribir por mail a romaeternapodcast@gmail.com, por Twitter @romaeternafm, por Instagram romaeternapodcast, o me dejas aquí un comentario y lo leo y encantado de la vida. Y sin más me despido. Espero que estés bien, espero que todos los tuyos estén bien y te espero, como siempre, pasaré lista dentro de 15 días en el próximo programa de Roma a Eterna.